Buenos días con todos. El día de hoy vamos vamos a hablar de lo que respecta la toxicidad que tienen los cannabinoides. Vamos a contar con el doctor, pero con el doctor Galloso el día de hoy. Antes me gustaría compartir con ustedes algunos datos bastante puntuales. Recordar, ya que vamos a entrar a esto, que si bien es cierto, el día de hoy nosotros vamos a centrarnos en el uso de cannabinoides. Los cannabinoides no son las únicas sustancias que podemos encontrar en la planta. Esta es una quizás sobresimplificación de los componentes que podemos encontrar dentro de esta planta, pero a nivel terapéutico nos va a ayudar a entender bastante, ¿no? El tema de los cannabinoides como tal, THC, CBD y muchos otros. Tenemos los terpenos, los flavonoides, que también acompañan a la planta y están demostrando cierta acción terapéutica. Es cierto que muchos de estos aún están a nivel preclínico, pero es importante ir estudiándolos poco a poco, ¿no? Un poco entrando al tema de lo que respecta para el día de hoy, recordar que tenemos más de una vía de administración, no todo es aceite, existen otras vías. Hay algunas de estas, vamos a ir viéndolas en la medida que nos vayamos adaptando a la reglamentación, a la normativa de nuestro país, y en definitiva esto va a traer beneficio a los pacientes que, que tengamos al frente, ¿no? Y el día de hoy quería presentar al doctor Vladimir Alberto Galloso Villaflor. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista de pediatría también en la Universidad de San Marcos, presidente actual en funciones de la Sociedad Médica del Cannabis Perú. Estuvo como presidente del Comité de Medicamentos del Colegio Médico del Perú y en aquel entonces organizó el Simposio Internacional Uso del Cannabis en la Práctica Clínica en los años 2017, 18 y 19. Además, el doctor es organizador y ponente en los cursos primero, segundo y tercero de uso de cannabis en la práctica clínica, esto organizado por Cayetano Heredia. Ha sido miembro del Comité de Expertos de Cannabis del Ministerio de Salud del Perú para la preparación del reglamento de la Ley de Uso Medicinal del Cannabis. Doctor Galloso, buenos días. Entonces entramos en tema. Ahora vamos a manejar este aspecto del proceso del temario que tenemos en una conversación con Peter, ¿de acuerdo? Y vamos a ir interactuando a fin de dejar algunas ideas claras, ¿no? Sobre los aspectos, vamos a ver, toxicológicos, que sería lo más importante, los efectos adversos, ¿no? Del cannabis, y también aquellas líneas de trabajo, ¿no? Que todavía no están totalmente esclarecidas, por eso son líneas de trabajo, de investigación, y que van a incentivarnos a todos, porque de cannabis todavía falta mucho por estudiar, a investigar y establecer ciertos, vamos a llamar, consensos. Y exista una práctica, digamos, ¿no? Más o menos semejante, o una práctica a la cual referirse, ¿no? Y todos los médicos puedan referirse, ¿no? Y tenerlo como patrón, sin que necesariamente esto obligue a la gente, a los médicos, porque el criterio médico es el que finalmente define la conducta frente al paciente, que también es único, ¿no? Pero hay que ir estableciendo, y a eso va orientado esta conversación, estableciendo ciertas, llamémosle, verdades a medias, ¿ya? Bueno, lo queremos, y soy enfático, no está dicho todo, falta todavía muchísimo por aprender. Dado que estamos frente a un recurso terapéutico muy complejo,
que es el cannabis, que tiene muchos efectos, muchos principios activos, ¿ya? Y entonces, estos principios activos no han sido todos estudiados, ¿no? En el estilo en el cual se usa en la práctica médica científica, que es estudios preclínicos, ¿no? En líneas celulares, en animales, ¿no? Después estudios clínicos en fase 1, 2, 3, que todo el mundo lo está viendo ahora con el asunto de las vacunas. O sea, ya no estamos hablando de nada nuevo. Bien, entonces entramos a las acciones. Fíjese, un primer asunto es que hay que distinguir entre el uso agudo, ¿no?, del cannabis y el uso crónico, ¿ya?, a largo plazo. Y dentro del uso agudo y el uso crónico, el elemento, digamos, el principio activo más estudiado y más trabajado es el THC, ¿ya?, el tetraído 9 tetraído-cannabidiol. Y sobre esto hay bastante estudiado. Entonces, los efectos agudos del cannabis y del delta 9 THC están ya bien establecidos, ¿no? Eso se conoce bastante. Y esto deviene de que el uso práctico, que comenzó en los 60s, a ser referido, pero que ya tiene miles de años, como ya lo han dicho en las clases anteriores, ya se está establecido sus efectos, ¿no es cierto? Sus efectos sedantes, sus efectos calmantes del dolor, sus efectos estabilizadores, sus efectos sobre dolores articulares y sobre todo sobre el dolor, ¿no?, en general, ¿no? Sus efectos sobre la vigilia sueño. Entonces, esto se conoce y se viene conociendo bastante. Lo que sobre los efectos agudos también del THC es que lo que se conoce ahora, ¿no?, bastante, es ya lo que se llamaría la intoxicación por cannabis, que sería lo que la gente busca al fumar cannabis y ponerse, vamos a hablar en criollo, stone, ¿no? O sea, colocarse, ¿no? Y son los efectos de despersonalización, en los casos agudos, gran locuacidad, gran comunicación, visiones, aumento de las sensaciones visuales y auditivas, ¿no? Y aquí hay sobre esto un primer aspecto que tenemos que hablar, ya que estamos hablando de toxicidad, de que es posible de que la gente se pase en dosis. En los años 60, ¿no?, cuando se comenzó a usar masivamente en Estados Unidos y Europa, sobre todo la gente que venía de la guerra de Vietnam, ¿no? Y bueno, la gente joven de esa época, que son hoy día los baby boom, ¿no? Y que manejan la economía de Estados Unidos. Bueno, en esos tiempos el cannabis o marihuana básicamente tenía 1 a 3% de THC. Recién en el año 64 se caracterizó el THC, ¿no? El CBD se caracterizó después. Entonces, en esos tiempos se estaba hablando de bajas dosis. Ahora hay plantas de THC
con 20%, ¿no? Y sus efectos son obviamente 10 o 20 veces mayores de los que usaban antes. Entonces, la descripción de los efectos del THC fumado, ¿no? Ha venido cambiando, ¿no? Porque es el mismo principio activo, pero en muchas más altas dosis. Una primera cuestión que hay que decir es que hasta ahora no se ha reportado, ¿ya?, muerte por el uso del THC en forma aguda en altas dosis. Y entonces, esto hay que relevarlo, no para decir que se use mucho, sino para tener la seguridad de que como principio activo, el THC que se usa, como diríamos, es muy bueno, ¿no? Pero y no lleva a la muerte, ¿ya? No se ha reportado, no hay reportes hasta ahora del uso solo del THC como causa de muerte. Entonces, estamos frente a ya estamos hablando de un fármaco seguro en ese sentido, ¿ya? Entonces, para el uso agudo. Entonces, vamos a hablar ahora más sobre entonces el uso crónico y a largo plazo. Y básicamente vamos a hablar sobre el THC, que tiene los efectos psicoactivos más estudiados, porque sobre el CBD no se ha encontrado nada hasta ahora que diga que hace daño, ¿no? Voy a hacer algunas notas sobre efectos sobre el sistema inmunológico, ¿ya? Después. Bien. El Instituto de Medicina de Estados Unidos dice que marihuana no es una sustancia completamente benigna. Es una droga poderosa con una variedad de efectos. Sin embargo, excepto de los daños asociados al fumado, y eso vamos a hablar, los efectos adversos de la marihuana se encuentran entre los efectos aceptados para otras medicaciones. Es decir, si hablamos del THC, ¿no?, sus efectos adversos no son peores, ¿no?, o sea, más dañinos o más deleterios que cualquiera de las otras medicaciones ahora que circulan en el mercado, ¿no? O sea que es un poco para saber en qué terreno nos ubicamos, ¿no? Entonces, y eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Hay un problema que hay que decirlo. Las dosis en animales, los estudios en animales, en ratas, la dosis letal 50 es de 800 a 900 miligramos por kilogramo de peso, dependiendo del sexo y variedad de las ratas. Y por el uso en perros de 3.000 miligramos por kilogramo, ¿ya? Fue su dosis letal 50, ¿ya? Perdón, no hubo muertes por toxicidad con THC, hubo todos los otros síntomas que pues hablaremos. Y en monos, que son más cercanos a nosotros, es 9.000 miligramos por kilogramo de peso, ¿ya? Estamos hablando de los estudios en animales de 9.000 miligramos por kilogramo. Eso significa de que nosotros normalmente estamos hablando de 5 miligramos por kilogramo, ¿no, Peter? Eso se ha hablado. Sí, es más, no, para THC, lo que se recomienda, según el doctor Russo, es empezar con 2.5 miligramos totales, o sea, ni siquiera por kilo de peso, o sea, al día, y nos da una dosis tope de más o menos unos 20 y 30 miligramos de THC al día. Entonces, si estamos hablando de dosis, dependiendo del estudio, ¿no?, que pueden ir Claro. desde los 900 miligramos por kilo de peso o más,
Estamos hablando que una persona tendría que pese 60 kilos, estamos hablando por lo menos unos 54.000 o 54 gramos de THC puro, ¿no? Al día, lo cual es, en términos prácticos, imposible. O sea, y ojo, tendría que consumirlo en poco tiempo. En poco tiempo, sí, tiene que ser en una sola dosis, ¿no? Para Exacto. que, ¿ya? Para que produzca. Entonces, eh, esto que quede establecido para eh, que estemos claros de qué cosa estamos hablando, ¿no es cierto? Ya. Ahora, sobre los efectos, entonces, los efectos agudos, ¿ya? Y toxicidad, está claro que no mata, ¿ya? Entonces viene sobre los efectos crónicos. Ahora, cuando estamos hablando de efectos crónicos es el uso de eh, 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 largo tiempo. Y entonces aquí hay controversias, ¿no? Especialmente sobre los efectos sobre la psiquis, el aprendizaje, los efectos hormonales, la reproducción y efectos sobre el sistema inmune, ¿ya? Que de hecho es donde ahora está la discusión más importante, ¿ya? Ahora, hay que decir dos cosas, de que existen conflictos en la evaluación de la extrapolación y transferencia de los resultados en animales y líneas celulares al consumo en humanos, ¿ya? El número de especies estudiadas, los animales estudiados, duración del estudio. Como los efectos del uso prolongado en humanos son aparentemente mínimos, ¿no? Hay posiciones encontradas. Unas posiciones que dicen que ya, si son mínimos, no importa, no va a pasar nada hacia adelante. Y hay otras posiciones que dicen que no, que al ser mínimos no son detectables y por no ser detectables pueden, ¿no? Tener eh, efectos graves en la salud después de muchos años de uso. Cuando hablamos de los efectos, entonces vamos a referirnos básicamente ahora en toxicidad, ¿no? Efectos sobre la psique, sobre la cognición, sobre la respuesta psicomotora y el aparato circulatorio. Esto sería, los efectos agudos que encontramos en el cannabis, ¿ya? Eh, entonces, ahí tenemos varios espacios que discutir. Efectos sobre la psique. Bueno, son todos los que ya se han descrito. Yo imagino que lo han descrito antes ya, ¿no, Peter? ¿Ya? Ya más o Las- menos eso lo tocaron con la doctora Peirao en su momento, amiga nuestra. exacto. ¿Ya? Entonces, toda la sensación que hemos hablado. Hay efectos sobre la cognición y en los efectos agudos, que es la dificultad para aprender, pero es como es. Hemos visto de que el cannabis tiene un efecto entre 6 horas en la mayoría de las personas, en otras son 24, en otras 36 horas, pero la mayoría son 6 horas, ¿no? Entonces, en ese tiempo no se puede uno dedicar a estudiar, no es un espacio para el estudio ni para el trabajo fino. La respuesta psicomotora, ¿no? También tiene que ver con un aspecto importante que es el uso de máquinas de precisión y la conducción de vehículos, ¿no? Sobre lo cual hay discusión que lo vamos a ver después, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero que en lo inmediato, como efecto agudo del uso del cannabis, ya no hay, de hecho, un efecto sobre el, la respuesta motora, ¿no? Para trabajos finos y conducción. Y la otra es sobre el aparato circulatorio.
De hecho, es claro que aumenta la frecuencia cardíaca, hay taquicardia en todos, que y ahí hay que tener cuidado, mucho cuidado clínicamente con los pacientes que tienen algún tipo de patología cardíaca o de ritmo o de circulación, ¿no? O enfermedades congénitas. Ellos no deben utilizar, o debe ser quien toma la decisión, tiene que ser bajo un estricto control médico. Pero los efectos sobre taquicardia es unas horas de taquicardia y después viene bradicardia y después puede venir hipotensión, ¿no? Y eso, bueno, va a pasar cuando pase el efecto agudo del THC. Entonces, esos son los 4 efectos que son ya conocidos, ¿ya? Y que no requieren mayor explicación, ¿no es cierto? Entonces, nos interesa ahora entrar a ver los efectos crónicos, ¿ya? ¿Está claro hasta ahora? Yo creo que sí, doctor. Está bien, ¿no? ¿Ya? Peter, en cualquier momento, de repente uno puede entrar en contradicción con lo yo he dicho anteriormente. Tú has seguido todas las clases, entonces hay que, ¿cómo decir? Entras a aclarar nada más, ¿ya? Para que haya lo que hemos dicho al comienzo, un patrón claro de definiciones sobre los cuales la gente tiene que tenerlos claros. Hay un tema que es, ya entramos ahora a efectos a largo plazo. Un tema importante es la dependencia, ¿ya? ¿El cannabis produce dependencia? Es la pregunta, ¿no? Estamos hablando del THC. Bueno, diferentes estudios, ¿ya? Hablan de que sí puede producir dependencia, pero no es una dependencia que no tiene síndrome de abstinencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que los consumidores, y acá más me estoy refiriendo a quienes usan de forma recreativa y no por la vía terapéutica, que es lo que utilizamos normalmente, ¿ya? Pueden comenzar a depender del cannabis y tener algunos síntomas, ¿no? Como sensaciones de calor, salivación, rinorrea, deposiciones sueltas, hipo y anorexia, ¿no? Como una... Síndrome de abstinencia. ¿Ah? Lo que sería muy parecido a un síndrome de abstinencia. Exacto, ¿ya? Lo que sería parecido al síndrome de abstinencia y que, sin embargo, eso es reversible en pocos días, ¿no? 5 o 6 días, hasta 2 semanas, en los que consumen regularmente. Ahora, en nuestro trabajo médico, normalmente no recetamos el cannabis fumado, o sea, pirolítico, ¿no? El uso máximo que le damos es el cannabis inhalado, ¿no? Que tiene, de lo cual vamos a hablar después. El uso más frecuente es con el cannabis disuelto en aceite, o sea, extraído de la planta y disuelto en aceite, puede ser de oliva o aceite de coco,
son los más usados, ¿no? Este cannabis puede estar alto en CBD, alto en THC o en dosis 1,1, dependiendo para lo que se quiera, el problema que se quiera tratar. Que es entonces, el uso crónico de esta forma de uso es el que más nos va a concentrar, porque el uso en supositorios no es asequible actualmente, y el uso de ingesta tampoco es asequible aquí en el Perú, al menos, ¿no? Con el tiempo aparecerá. Entonces, no, alrededor del uso de derivados del cannabis diluido en aceite, es alrededor de eso que nos vamos a concentrar, y nos vamos a concentrar también en sus efectos ya a largo plazo. ¿De acuerdo? Tenemos ¿existe tolerancia al cannabis? Sí. Se ha encontrado de que la gente, los que van utilizando, si ustedes comienzan a utilizar, digamos, para dolor, aceites con 2 miligramos o 3 miligramos, ¿no? El paciente puede comenzar a hacer tolerancia, y es necesario ir aumentando la dosis. Pero nunca vamos a llegar a una dosis tóxica, ¿no? Pero sin embargo existe tolerancia y es un hecho real, ¿no? Exacto. Entonces, interesa conocer ahora, ¿ya?, el efecto de el cannabis en sus diversos preparados sobre algunos espacios, ¿no?, normales de los pacientes. Hablemos sobre el embarazo. En el embarazo, ¿qué es lo que se ha encontrado? Se ha encontrado de que hay un efecto sobre el bajo peso al nacer, pero no es un efecto grave, de gran impacto, ¿no? Es solamente hasta un 5%, ¿ya? Sobre el efecto del peso al nacer en una madre consumidora regular de cannabis a dosis no altas, ¿no? Y también puede precipitar la labor del parto en todos los estudios una semana, ¿no? Eso es todo lo que se ha encontrado sobre la labor del parto. ¿Qué pasa en la madre consumidora, ¿no?, de cannabis a lo largo, o el paciente consumidor de cannabis a lo largo de todo el periodo de gestación? Las conclusiones a las cuales se llega es de que hasta ahora todas son mínimas, ¿no?, en términos de que tenga efecto teratógeno, ¿no?, o sea, malformaciones en el feto, ¿ya?, efectos sobre el crecimiento y desarrollo psicomotor, ¿ya? Hay estudios que hablan sobre un slight, o sea, mínimo efecto sobre aprendizaje en cortes que se han hecho de largo aliento, ¿ya? Seguimientos hasta la pubertad, ¿no? Entonces, de lo cual sale una recomendación, ¿no? Es mejor no usar el cannabis ni durante el embarazo, ¿no?, ni en la primera infancia,
salvo, ¿no?, para las indicaciones precisas que ya han aparecido, que son las convulsiones, ¿no?, intratables o la epilepsia refractaria, en la cual el balance entre el daño que produce la convulsión y el daño que podría producir el cannabis, la relación beneficio-daño es a favor del cannabis sin duda, ¿no? Eso es lo que hace que la utilización del cannabis en ese 30% de pacientes con epilepsia refractaria, que puede ser desde el nacimiento, no se corre un peligro grave, ¿no?, de intoxicar a un niño. Igualmente, podríamos hablar de otros trastornos que son graves, como el síndrome de Tourette, ¿no?, de otros otros daños como hay un síndrome que aparece en los niños que han tenido sufrimiento fetal agudo y que tienen diferentes grados, ¿no?, de daño celular a nivel neurológico, y se ha visto de que produce un gran efecto. Hay algunos estudios ahora que ya se están haciendo del uso agudo del cannabis con CBD, alto nivel de THC, de CBD, en los niños que han sufrido sufrimiento fetal agudo con hipoxia, ¿no?, que podría acompañar o reemplazar, ¿no?, al tratamiento con hipotermia, que es el tratamiento que ahora se da para salvar las neuronas que se puedan hacer en este caso. Bueno, entonces, en embarazo, ¿no?, puerperio y la adolescencia, no está indicado, o sea, el cannabis, salvo en estos daños conocidos, de los cuales ya se han hablado. Pasamos entonces a revisar, ¿ya?, los efectos sobre el sistema inmune. Los efectos sobre el sistema inmune, ¿ya?, están básicamente centrados en dos aspectos. Se ha encontrado que en los pacientes con problemas inmunitarios severos como VIH-Sida o patologías de la inmunidad, disminuye, ¿no?, la resistencia a las infecciones. Estoy hablando del THC, ¿no?, al herpes, a la Listeria monocytogenes, ¿no?, al estafilococo. Entonces, se usa el THC en estos pacientes terminal, bueno, están en una fase ya final de su proceso, ¿no?, para aumentar el apetito, que es un efecto del THC, y para disminuir los vómitos, ¿no?, y mejorar el peso. Entonces, hay que tener en cuenta de que el THC en el sistema inmune puede llevar a una disminución de la acción de defensa normal del cuerpo, ¿ya?, ante varios tipos de bacterias, entre ellos el estafilococo también, ¿ya? El herpes, ¿no?, el papilomavirus, ¿ya? Ahora, todavía no está totalmente aclarado, ¿no?, esta acción. Es una observación que aparece en varios estudios,
y que hay que tenerla muy en cuenta, sobre todo por el THC. Sobre el sistema hormonal y la reproducción, ¿qué se ha encontrado? De que, de hecho, ¿no? Ustedes han visto de que los receptores CB1 están ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central, ¿no? En el lóbulo prefrontal, también en el... y por ahí también en el tálamo y entonces se ha encontrado lo siguiente. Se ha encontrado que los hombres, ¿ya? Disminuye dos cosas. Disminuye la cantidad de espermatozoides, ¿ya? Disminuye la movilidad de los espermatozoides y en las células de Leydig disminuye la producción de testosterona. Entonces, se ha encontrado que por ese camino disminuye la libido, ¿no? Es un efecto a largo plazo que de hecho no es a más que es un efecto reversible, ¿ya? Ahora, los estudios que se están haciendo con el marinol, ¿no? Que es puro THC, ¿ya? Van a producir más información sobre este efecto, pero que ya está establecido. Con lo cual, en hombres disminuiría la fertilidad, ¿de acuerdo? Y es un efecto a largo plazo. En mujeres hay dos efectos. Hay un efecto en la fase, la primera fase del ciclo menstrual, ¿ya? Disminuyendo la hormona folículo estimulante. Hay un efecto en la segunda fase, disminuyendo la hormona luteinizante, y hay un efecto alrededor del periodo que se llama del círculo ovulatorio, pero que tienen un efecto bien interesante, que es que disminuye la fertilidad en las mujeres. Y puede traer trastornos en el ciclo menstrual. En algunas mujeres hasta puede suspender el ciclo menstrual por un año, ¿no? Y entonces es un trastorno de hecho no buscado, ¿no? Pero que existe, ¿ya? Ahora, también se ha encontrado que el cannabis THC tiene un efecto sobre el eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿ya? Entonces, y ahí, ¿qué es lo que pasa? Tiene un efecto sobre este eje y tiene consecuencias sobre la conducta, sobre el estrés, ¿ya? Sobre los niveles de cortisol, ¿ya? Cambios en la frecuencia cardíaca, alteraciones en el apetito, ¿ya? Y pueden incrementar la ansiedad, ¿ya? Entonces, es un elemento que hay que tener en cuenta y hay que controlar cuando se está usando por largos periodos el THC. Sobre otras hormonas, se sabe de que también inhibe la producción de hormonas del crecimiento, ¿ya? Y reduce la hormona tiroestimulante, ¿ya?
Entonces, y también actúa sobre la regulación de la glucosa a nivel sanguíneo. Esto, este efecto, ¿no? Se está investigando de sus efectos, de su uso del cannabis en pacientes diabéticos, pero esto está todavía en investigación, está en fase preclínica, y todavía no hay, hay algunos estudios en fase clínica. Acá tengo entendido que unos colegas de Cusco han hecho un estudio que, Peter, no sé si se ha publicado, de... No, es el estudio ¿Ah? de Sandro Cusihuamán. Es el estudio de Sandro Cusihuamán. Él es químico farmacéutico de la UNSAC de Cusco. Y lo que él hizo, más que para glucosa, fue un estudio para evaluar el perfil lipídico, ¿no? En personas que consumiesen cannabis. Entonces, tomó un perfil lipídico basal, consumieron cannabis estas personas libremente. Y él llegó a medir y lo que encontró fue algo muy interesante, fue que selectivamente el colesterol, el HDL, el colesterol bueno, aumentó en nivel y el colesterol malo, el de baja densidad, el LDL, disminuyó. Y también encontró una disminución más o menos significativa, ¿no? De triglicéridos. Y es lo interesante. Exacto, es interesante. Entonces, aquí todavía hay que hacer más estudios clínicos controlados, ¿no? A fin de conocer qué efecto tiene sobre, a través del eje hipotálamo hipófiso adrenal sobre el metabolismo del cuerpo, ¿ya? Otro tema que interesa es el efecto de largo plazo sobre la psiquis y la cognición, el conocimiento. Aquí hay bastantes estudios, ¿no? Y una evidencia es que al actuar sobre el cerebro, ¿no? Hay que pensar de que el cannabis tiene efectos, ¿no? Sobre las funciones cerebrales. Entonces la pregunta es, ¿qué efectos tiene? ¿No? ¿Qué efectos deleterios puede tener? Hay, hay dos áreas en las cuales hay estudios, bastantes estudios, y se llega, ¿no? A concluir, sin decir que es una conclusión 100%, ¿no? De que tiene efectos a largo plazo sobre el aprendizaje, ¿no? En personas adultas. Y ya vuelvo a recabar, no estamos recomendando en ningún momento el uso de cannabis en la adolescencia hasta después de los 22 años, que es todo el periodo de formación, ¿no? De la sinapsis a nivel cerebral, ¿ya? Entonces, eso está claramente establecido. No lo estamos recomendando. Todavía hay mucho que estudiar, pero recomendándolo, no. Salvo en los casos en los cuales, ¿no? La patología, ¿no? Espasmos, síndrome de Tourette, convulsiones intratables, ¿no? Estén presentes, ¿no? Y ahí hay la relación riesgo-beneficio es la que juega finalmente en el criterio del médico. Bien, pero de que ya hay estudios de largo alcance en los cuales hay dicen un slide, una pequeña trastorno en los procesos de aprendizaje, ya cada día hay más consenso sobre esto. Ya en los
usos de largo alcance. Y también hay bastantes estudios que nos hablan sobre trastornos, se llama de coordinación manual práctica, es decir, de fino temblor en la mano, ¿no? Acción sobre trabajos finos, ¿no? Pero que pasan con la suspensión del uso crónico. Ahora, un tema, ¿no? Ahora, esto hay que estudiarlo con test, ¿no? Y hay muchos test que hay que aplicar. Acá en el Perú no hemos hecho ningún estudio, o hay estudios sobre esto, Peter. ¿De test en qué tipo de población, doctor? En población adulta ya, entre los 22 y los 45 años, sobre efectos sobre aprendizaje y conocimiento en esta población con el uso crónico. Llegamos a hacer en un momento, como parte un poco de ensayo para validar un instrumento, lo hicimos en Cusco. ¿Se acuerda cuando hicimos la espirometría? Allá, sí. Ese día también evaluamos un poco capacidad cognitiva. Los resultados aún están en veremos, todavía no los hemos tabulado, es algo pendiente que tenemos de publicar e informar, ¿no? Pero fue Exacto. básicamente para ir tabulando los datos que disponemos, ¿no? Y ya que Ajá. menciono esto, y estamos en el tema de toxicidad, esa vez hicimos la espirometría y los resultados fueron bastante interesantes, ¿no? Porque, contrario a lo que uno podría pensar en usuarios eh, que optan por emplear cannabis por vía pirolítica, estos no presentaban compromisos en cuanto a capacidades pulmonares, ¿no? En comparación de alguien que consumía tabaco, que encontramos Exacto, ahí algunos. exacto. Sobre eso voy a hablar después, ¿no? El efecto sobre el aparato respiratorio. Bueno, entonces, aquí todavía hay mucho que estudiar, pero estudios en otros países es que existe un daño, ¿no? ¿Ya? Pero si volvemos sobre eso, si vamos a usarlo para analgesia, aumento de la presión intracraneal, anticonvulsivante o antiespástico, ahí, digamos, ¿no? Uno escoge entre un mínimo problema de daño en el proceso de aprendizaje a un inmenso daño que es producido por el dolor, por el aumento de la presión intracraneal, por las convulsiones o la espasticidad. Entonces ahí no hay, es el médico el que tiene que actuar. Entonces, pero que existe efectos de largo plazo sobre el sistema mm, Nervioso. sí, nervioso, sin duda. Hay un tema que es el tema de la esquizofrenia, ¿no? Y el cannabis. Hay consenso de que, vamos a hablar de dos niveles. En las personas que tienen antecedentes familiares o tendencias, ¿no? Psicosociales, ¿no? A la esquizofrenia no está indicado, porque tanto en un solo episodio, ¿no? De agudo, ¿ya? En un solo episodio agudo puede desencadenarse una crisis psicótica, ¿ya? Y el uso, hay estudios que la mayoría de los esquizofrénicos, ¿no? Hay varios grupos en Australia, en
básicamente, o sea, donde la mayoría de esquizofrénicos, ¿no?, también usan cannabis, ¿no? Entonces, ahí hay pensamos una sinergia, pero de que el cannabis puede desencadenar cuadros esquizofrénicos es un peligro muy grande. También en los bipolares, en los en las depresiones profundas, ¿no? Y algunos cuadros esquizoides. Y eso está ahora ya bastante aclarado. Entonces, hablemos ahora sobre otro tema. ¿Ya? Cannabis y alcohol. ¿Ya? Una primera cosa, que quien fuma cannabis, que es básicamente THC, ¿ya? El cannabis no puede ser detectado en el aliento, ¿ya? En cambio, el alcohol sí. Y hay una correlación entre la cantidad de alcohol detectada en el aliento, la cantidad de alcohol que hay en la sangre y la cantidad de accidentes de tránsito, ¿no?, producido por estas personas que pasan de los niveles, digamos, admitidos. Entonces, este es un primer dato que hay que ver. Y en las estadísticas, ¿no?, que presentan, no se encuentra ¿ya?, que el número de accidentes, ¿de acuerdo?, de tránsito, o sea, con muerte, estén relacionados al uso de cannabis, ¿ya? Ahora, hay un problema práctico, que es la detección de cannabis en estos personas accidentadas, ¿no? Se hace 1 o 2 horas después del accidente. Entonces saca de la sangre, ¿ya?, del tejido que hay ahí. Entonces la detección no es muy clara, ¿no? Entonces no hay ahí conclusiones profundas. Pero pongamos, Donaldson tuvo el nombre sobre 1.169 pacientes, ¿ya? 146 ya eran normales, ¿ya? Que eran el 64%, ¿ya? 188, ¿ya?, tenían alcohol en sangre y eran este alcohol, 88%, ¿ya? Fue responsable del accidente. Los que tenían solamente cannabis eran 4, ¿ya? Y fueron responsables, ¿ya? 4 fueron responsables del accidente. Y los que tenían alcohol y cannabis eran 37, ¿ya? Que fueron responsables del accidente. Entonces, esta serie, una serie grande, de lo que nos hace es que el alcohol, ¿no?, es más responsable de accidentes de tránsito que el cannabis solo. Y el cannabis con el alcohol, fíjense, ¿no?, de este grupo de 1.169, ¿ya? 146 no tenían drogas, 188 tenían alcohol, 4 tenían cannabis y 29 cannabis más alcohol. Es decir, que el cannabis más alcohol pueden asociarse y producir accidentes. Y este es uno de las digamos,
acusaciones del uso del cannabis. Sin embargo, acá hay que relevar, estoy hablando del uso crónico, porque del uso agudo del cannabis sí pueden haber accidentes por la pérdida del control motor que se produce en esas primeras 6 horas de haber consumido básicamente THC. ¿Ya? Entonces, pasemos a otro tema. Riesgo respiratorio, ¿ya?, de la marihuana fumada. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Se ha encontrado que la marihuana fumada, como el tabaco, pues lo voy a comparar con el tabaco, los dos, ¿ya?, tienen la misma cantidad de alquitrán, ¿ya?, que es el factor principal, ¿ya?, de inducción en el largo plazo, ¿ya?, de las lesiones precancerosas. Entonces, la acusación que se le hace al cannabis fumado, pirolítico, si nos llevamos de este dato, es una acusación, llamémosle, justa, ¿no? Pero el cannabis, junto con el tabaco, los dos producen el mismo nivel de acción sobre la vía aérea. ¿Qué cosa hacen? Primero dañan el sistema mucociliar, ¿no?, que es la primera línea de defensa del aparato respiratorio frente a todo lo exógeno. Y el tabaco y el cannabis tienen el mismo daño, ¿no? Dos, estoy hablando de uso crónico, una vez que el tabaco y el cannabis por uso pirolítico dañan la mucosa, ¿ya?, viene un segundo daño, ¿no?, que es más profundo, que es sobre la submucosa, ¿no?, produciendo un aumento de las células mucosas con un moco espeso, ¿no? Entonces, esto es lo que produce lo que se llama una bronquitis crónica, que es similar, ¿no?, al uso del tabaco, ¿ya? Algunos autores acusan al cannabis de ser más cancerígeno que el tabaco. Esto no está probado, pero lo digo para información. Pero lo que sí sucede es que una vez que el cannabis se daña la capa mucociliar, ¿no?, inflama la submucosa, comienza un proceso de inflamación crónica que a la larga, ¿no?, puede llevar a un COPD, ¿no?, un problema inflamatorio crónico, ¿no?, de la vía aérea, con las dos consecuencias que trae eso, ¿no?, el enfisema, ¿no?, y lo otro es la disminución de la capacidad ventilatoria. Entonces, de eso no está libre el cannabis fumado, y eso ya es un consenso, ¿no? Y eso está probado en animales, ¿no? Y está probado ampliamente. ¿Puede el cannabis producir otros problemas? Sí, hay un uso
que hace la gente de que a veces para aprovechar mejor el muro, el aire inhalado, ¿no? Del cigarro de cannabis, fuerzan, ¿no?, la inspiración, ¿ya? Y cierran la glotis. Y este acto, ¿no?, puede hacer micro lesiones en la pleura. Y por ese camino, ¿no?, esa acción es barotrauma, ¿no?, ¿ya?, pueden llevar a dos problemas, neumotórax y neumomediastino. Y si esto sucede en un paciente con básicamente una enfermedad crónica como VIH, ¿no?, o que sería lo más típico, o con otra enfermedad debilitante del pulmón, es mucho mayor el daño, ¿ya? Entonces, que sería un otro efecto del cannabis. Por último, otro tema que no es propio de los aceites que usamos, pero que puede estar, es la contaminación, ¿ya? La contaminación por hongos, bacterias, ¿no? Se ha encontrado Klebsiella, Enterobacter, Cloacae, Streptococcus, bacilos, varias especies de bacilos, ¿ya? Esporas de hongos, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus parasiticus rhizopus, Stolonifer, Histoplasma capsulatum, Alternaria alternata, etc. Es una larga lista, ¿no?, de posibles contaminantes, ¿no?, del cannabis fumado de origen no conocido, ¿ya? Aún más pueden haber otros adulterantes como pesticidas, y se ha encontrado en varias encuestas en varios países. Por eso, una de las recomendaciones que se hace, o se utiliza el cannabis de un proveedor garantizado, ¿ya? ¿Ah? O planta usted su planta de cannabis, ¿no?, y la cuida el próximo paciente. Bueno, hasta ahí, Peter. Bien, vamos a pasar a ver algunas preguntas, quizás hacer unos pequeños comentarios. Eh, eh, bueno, se han hecho ya múltiples estudios para evaluar el tema de toxicidad a nivel de tejidos, órganos, sistemas, y estos estudios se denominan como estudios de viabilidad, ¿no? Lo interesante que se encontró a nivel preclínico era que en células humanas sanas, saludables, no se ha encontrado que genere una disminución de la viabilidad, ¿no? La viabilidad de estas células ha permanecido dentro del 100%, es decir, ninguna de estas ha muerto. Y parte un poco de lo que en su momento hablamos con respecto a cáncer dentro de todas estas conferencias, es que justo las células que no llegan a una viabilidad del 100% son células tumorales, ¿no? Fue un poco así que surgen los estudios antitumorales hechos inicialmente por el equipo de la doctora Sánchez con el doctor Manuel Guzmán y el doctor Velasco, ¿no?, ahí en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Entonces, digamos que esto nos da cierta seguridad en el uso de que no va a haber una toxicidad de este tipo, ¿no? Pero, si bien es cierto, estamos hablando ahí en términos de uso
de solamente cannabis, teniendo en cuenta que esté en un medio no contaminado, un medio que no genere un daño per se. Hay que tener en cuenta que se pueden generar distintas noxas o daños al organismo, la persona, individuo. Por ejemplo, puede generar una reacción alérgica o de hipersensibilidad, que alguna vez me ha pasado con un paciente que simplemente era alérgico al aceite de oliva, ¿no? Y lo descubrió usando cannabis. Eso es una cualidad que hay que tener en cuenta. Entonces, también hay que tener en cuenta el tema de interacción medicamentosa, ¿no? Si revisamos, por ejemplo, el inserto de Epidiolex, que es un jarabe a base de cannabis, específicamente alto en CBD, nos vamos a dar cuenta que de entrada ellos nos piden tomar un perfil hepático a nuestros pacientes y dependiendo del grado de disfunción hepática que exista, nosotros vamos a tener que ir regulando la dosis. Inclusive el mismo inserto nos dice que puede haber elevación de transaminasas, pero que en su mayoría se solucionan simplemente regulando la dosis, ¿no? Sin ninguna acción adicional. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta, sobre todo para el tema de corrección de dosis. Y a pesar de que hemos tenido estos hallazgos de laboratorio, afortunadamente ninguno de estos ha sido severo, ¿no? O ninguno ha sido con un reporte letal. Y creo que el doctor Galloso puede refrendar eso porque él también tiene gran práctica clínica en cannabis aquí en Perú. Es uno de los médicos que también ya viene trabajando, ¿no? Entonces, vamos a pasar a algunas preguntas, doctor. Eh, preguntas. Nos dice, buen día, la fuente donde indica que no hay accidentes de tránsito por consumo de cannabis. Esa misma persona pregunta, ¿las alteraciones visuales son significativas en el cuadro agudo relacionado a los accidentes de tránsito? Asimismo, ¿los cuadros de taquicardia por consumo de cannabis son motivos de ingreso a emergencia? Ya. ¿Lo respondo ya? Sí, claro, claro, cuando Ya. ustedes... Hemos dicho de que los accidentes de tránsito que hemos referido es en consumidores crónicos de cannabis, no en consumidor agudo, porque en el consumidor agudo hemos dicho que hay 6 horas, ¿no? En los cuales pueden haber trastornos de coordinación motora que pueden terminar en un accidente. Eso está claro, ¿ya? ¿Y cuál era la otra pregunta? Era, a ver, ¿las alteraciones visuales son significativas en el cuadro agudo relacionado a los accidentes de tránsito? Sin duda. Asimismo, los cuadros de taquicardia por consumo de marihuana son motivos de ingreso a emergencia. Que yo haya leído de que haya gente que ha ido a la emergencia, no sé si acá en el Perú, o tú, Peter, lo has visto, por taquicardia, no. Pero lo que sí podemos suponer que un paciente que tiene trastorno del ritmo cardíaco puede la marihuana producir un problema que inclusive puede llegar a la emergencia. Pero en mi experiencia no la tengo y tampoco lo he visto descrito. Con respecto a lo, vamos a partir un poco, voy a compartir justo, quiero compartir con ustedes el tema de los accidentes vehiculares. Quiero que observen esta diapositiva. Esta diapositiva la encontré hace algunos años. Son una estadística del 2010 al 2015. Recuerden que en Colorado, en Washington y Colorado, en el lapso entre el 2012 y 2013, se aperturó el uso difundido de cannabis en forma, inclusive se autorizó el uso recreativo. Entonces, evidentemente, como ahora tenemos una sustancia que es más controlada y hay que tener en cuenta, recuerden la charla anterior de que hablamos de cannabis en deporte, recuerden que la distribución de cannabis es compartimental. Entonces, los periodos de eliminación de cannabis por sangre o la presencia, disculpen, de eliminación por orina en heces y también la presencia en sangre son variables de individuo a individuo. Entonces, ¿esto qué hace? Hace si es que yo soy un consumidor habitual
y consumí cannabis el domingo y me accidenté hoy viernes y me toman la muestra hoy día, lo más probable es que salga positivo. Entonces esto nos da un falso número, que fue lo primero que se encontró, un falso número de accidentes vehiculares que se habían incrementado por la legalización de cannabis. No es eso, sino que simplemente ahora lo estamos midiendo. Entonces, surge ese estudio donde lo que ellos no querían ver no querían ver si es que habían aumentado o no el uso, los accidentes vehiculares con el uso de cannabis, sino querían ver el patrón de comportamiento del número de accidentes vehiculares antes y después de la legalización. ¿Y qué encontraron? Encontraron de que el número de accidentes absolutos antes y después de la legalización recreativa en Colorado y Washington no había mostrado ningún cambio. Entonces, ellos proponen, no podemos sacar una conclusión totalmente 100%, es que debido al uso de cannabis, ahí no sabemos si es agudo o crónico, evidentemente, debido a la legalización de cannabis en estos estados no se habían incrementado el número de accidentes vehiculares, ¿no? Vale decir que es diferente el consumo de cannabis en un usuario crónico que en un usuario agudo. Si es que es una persona que recién va a iniciar con el uso de cannabis y tiene alguna actividad de riesgo, hay que poner en aviso a esta persona, y si es que está realizando un trabajo que va de la mano con esto, entonces sí, hay que tener en cuenta estos aspectos en lo que se refiere a riesgo, ¿no? Más que para la salud, para la vida, en este caso. ¿No? Pero esto es un poco para que vean que, al menos con la data de estos dos estados, no se había movido el número de accidentes totales por año. Exacto. Lo que tú dices, Peter, está en relación a lo que dijimos hace un rato, de que una cosa es el uso agudo y otra cosa es el uso crónico de cannabis. El uso agudo puede llevar a accidentes, ¿no? Pero el uso crónico está probado en todas las estadísticas que no. Exacto. Ya. Nos dicen también, a ver, un segundo. Entonces, si bien los distintos fármacos en el mercado tienen dosis letales medias, el THC como alternativa a estos fármacos no tiene una dosis letal media. ¿Podría considerarse que es más seguro que todos los medicamentos existentes en el mercado? Bueno, es que cada medicamento tiene una indicación, ¿de acuerdo? Si usted va a utilizar un medicamento para la insuficiencia cardíaca, su rango terapéutico es escaso, ¿no? Igualmente, un anticoagulante también su rango terapéutico es escaso, ¿no? Pero cada medicamento, y hay otros que tienen un rango terapéutico más amplio. Eso está bien clasificado ya en los miles de principios activos que hay en circulación. Entonces, lo que hemos querido demostrar es que hasta ahora no se ha encontrado ningún reporte de que alguien haya muerto por el uso agudo de cannabis, ¿no? Eso no se ha encontrado. ¿Ah? O sobredosis. O sobredosis, ¿no? Uso agudo de altas dosis. Hemos demostrado las dosis en animales, ¿no? 9.000 miligramos por kilogramo de peso en un mono. Entonces, que es una cosa. Nosotros tendríamos que consumir medio litro, me imagino, de una esencia al 50% para que pase algo. Pero, y eso no lo va a hacer nadie, ni lo hace nadie, ¿no? Exacto. Antes mueren ahogados que por la misma dosis de THC. Ya, bueno, lo que pasa es que también hay que acordarnos que el tema de seguridad no es solamente por el tema de dosis letal, ¿no? Hay que ver el tema de interacción medicamentosa, hay que acordarnos que existe sinergia entre THC y opioides, ¿no? Hay que acordarnos eso, hay que acordarnos también, el doctor mencionó uno que es el tema de anticoagulantes, ¿no? Interactúa THC con warfarina, entonces en ese caso prolonga el tiempo, el INR y los tiempos de coagulación. Entonces,
ahí es muy sencillo, ¿no? Si es que tienen a la mano un médico, el médico les va a decir qué hacer, es más o menos reducir la dosis de warfarina en un 30% aproximadamente. Entonces, pero todos estos son matices que deben ir siendo asesorados. Ya, nos dicen, doctor, buenos días, disculpe, doctor, ¿y por qué hay dosis que causan euforia y otras dosis que causan relajación, siendo estos dos estados totalmente contrarios? Por un lado, depende de la persona. Hay personas en que se vuelven eufóricos. Generalmente se vuelven eufóricos, la gente habla más, se comunica, se relaja, ¿no? Ese es lo regular. Le aumenta el apetito, ¿no? Pero hay otros que no, que pueden caer en depresión, se meten hacia adentro, ¿no? Algunos pierden el control, ¿no? De la conducta, pero eso ya depende de la situación, podemos llamar premórbida, ¿no? O sea, cuál es la personalidad que trae el consumidor, ¿no? Cosa que no lo podemos, no tenemos nada que medir, ¿no? Ya. Bueno, acá también hay que tener en cuenta, acuérdense un poco de la clase de sistema endocannabinoide del doctor Wong que tuvimos aquí. Recuerden que el sistema endocannabinoide tiene receptores tanto en neuronas excitatorias como inhibitorias, ¿no? Y mucho de su acción va a depender del número de receptores, el estado nutricional del paciente, el peso del paciente, y es por eso que tenemos el ejemplo de Nabilona, ¿no? Nabilona en 2,5 miligramos en algunos pacientes ha demostrado ser ansiolítica, o sea, disminuye la ansiedad, pero a mayores dosis es ansiogénica, o sea, produce ansiedad. Entonces, va sobre todo porque tiene una distribución tanto por neuronas activadoras e inhibitorias, ¿no? Y es dosis dependiente. Eso. Ahora, la dosis a la cual es ansiolítica para un paciente es No es la perfectamente misma. posible que sea distinta para otra persona, ¿no? Ajá. Nuevamente, no es lo mismo una persona de 50 kilos a una de 130, no es lo mismo una persona que tiene 10 años consumiendo cannabis a una que es su primer día. Nos dice, ¿podrían comentar sobre los estudios de adicción a cannabis, específicamente en cuanto al CBD y THC? Bueno, de que el, de CBD no hay muchos estudios, porque la mayoría de los estudios son, porque como no tiene efecto psicoactivo, entonces, ¿de qué adicción podemos hablar de algo que no tiene efecto psicoactivo? ¿No es cierto? Entonces, la mayoría de los estudios son estudios sobre el THC, ¿no? Y de que produce adicción, sin duda. Lo que pasa es que esta adicción es una adicción que que no tiene los withdrawals, los efectos de, ¿cómo se llama eso? de, Abstinencia. ¿Ah? ¿Abstinencia? De abstinencia, ¿no? Los efectos de abstinencia del uso del cannabis son pocos, ¿no? Pasan en pocos días, ¿no? Y, y no producen esa compulsión que pueden producir otros, dicen ilícitos, ¿no? Otros eh, productos como la cocaína o el opio o las anfetaminas, ¿no? En ese asunto es muy diferente, ¿no? Los pacientes que dejan de usar, que han usado crónicamente y dejan de usar eh, cannabis pueden pasar un periodo de 1 a 3 semanas, ¿no? De angustia, aumenta la salivación, ¿ya? Problemas digestivos, ¿ya? Problemas de sueño, pero eso, en todos los estudios, eso pasa, ¿no? Y, y no hay esa compulsión que hay en las otras drogas, ¿no? Ya. Ahora, no hemos hablado del efecto ventana que se le atribuye al, al cannabis porque no está,
no está establecido, no existe, o sea, estudios científicos que, que establezcan de que el cannabis es ventana para eh, otras drogas, Ah, la puerta de entrada. claro, Sí, bueno, eso básicamente surgió por los 70, ¿no? Como apoyo al Marijuana Tax Act, ¿no? Que sacó Estados Unidos, pero mayor sustento científico no tiene. O sea, la primera publicación que sale de eso no es un artículo científico, sino que es un banner publicitario. claro, es de opinión. Sí. Ahora, con respecto al tema de dependencia, también les quiero mostrar la forma en la cual la mayoría tiende a confundir, ¿no? Y una forma de dividir esto es, por ejemplo, si causa dependencia psicológica, física y otras formas de clasificar, ¿no? Pero casi gran parte de los estudios inicialmente se centraron en ver esto como si es que cannabis puede causar dependencia física. Y a mí me gusta dividir esto en tres pilares, ¿no? Yo le pongo ahí no porque es una interrogante y pareciera ser esta la respuesta. O al menos no bajo uso médico, que es distinto, bajo uso recreativo por un tema de dosis, vía de administración, tiempo de uso, ¿no? Entonces, en el pilar histórico, acuérdense que el Marijuana Tax Act fue firmado en agosto del año 1937. Antes de la publicación del Marijuana Tax Act, se pronunció el Colegio Médico Norteamericano en su boletín y nos dice la traducción textual: es evidente que una adicción al cannabis no puede ser rastreado y demostrado debido al uso medicinal. Recuerden que en ese momento cannabis era usado como un medicamento oficial por los médicos. Estaba inscrita en la USP, era un extracto alcohólico de flores y hojas de cannabis índica, ¿ya? Y ya llevaba más de 90 años siendo usado de forma oficial por estos médicos. Se firma el Marijuana Tax Act en agosto y un mes después, nuevamente el Colegio Médico de Estados Unidos nos dice: no hay evidencia que pruebe o haya sido producida para demostrar la existencia de adicción al cannabis que surja producto del uso medicinal de esta sustancia, ¿no? Ojo que estas son opiniones de médicos que usaban cannabis en aquellos años. El otro pilar que siempre me gusta poner es el de evidencia actual, donde la Academia Nacional de Ciencias nos dice que este potencial de dependencia física sería menor que benzodiazepinas, opioides, cocaína y nicotina, ¿no? Entonces, esto sorprende porque aparentemente la conclusión de este conglomerado de estudios es que el cigarrillo que es vendido en cualquier eh, centro de abastecimiento de combustible o cualquier bodega tiene mayor potencial de dependencia observable que cannabis. El King College del Reino Unido nos dice que en modelos animales y animales mayores, el THC, el componente psicoactivo, no tiene la capacidad de inducir dependencia física. Y quizás acá me faltaría añadir del 40 Comité de Expertos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que nos da una conclusión muy parecida a la Academia Nacional de Ciencias, que es menor que esas cuatro sustancias. Y el último pilar que me gusta poner también es el de medicamentos aprobados, en el cual, si es que leen los insertos y los estudios post-comercialización, que son estudios fase 4, es decir, cuando el medicamento ya está de venta y uso por miles, no, ninguna de las fichas técnicas de este nos dicen de que bajo uso medicinal alguno de estos ha presentado síntomas de abstinencia luego de la suspensión del tratamiento. Entonces, es bastante complejo tratar el tema porque no podemos basarlo solamente por el tema de dependencia física. Hay más factores definitivamente que entran a tallar, pero por eso es muy importante el control y seguimiento médico y tratar de diferenciar todo lo que el doctor Galloso hoy nos ha podido manifestar, ¿no? Nos dice, doctor, ¿qué pasa con los fumadores pasivos de cannabis? ¿Hay algún tipo de evidencia en de daño? Yo no conozco. ¿Tú conoces algo? He encontrado reportes, pero sobre todo estudios en ratones, no en En humanos, razones, claro, claro. que nos dicen que aumenta la presión arterial
básicamente aumenta el gasto cardíaco y las paredes, el endotelio arterial se pone un poco más rígido, que eso haría que se eleve un poco la presión, ¿no? Esto también es un poco a tener en cuenta en aquellos pacientes que quizás son hipertensos, pero por otro lado también nos encontramos con que parte de los efectos adversos de THC cuando hay sobredosis es que puede haber hipotensión más bien, ¿no? Hipotensión asociada a bradicardia, o sea, disminuye el latido cardíaco. ¿Ya? No sé si tiene algún dato que agregar, Doc, porque ya estamos casi en la hora. Yo sé que hay muchísimas preguntas, en serio. No sé si quiere agregar algo más. No, quería decir que todos los estudios que se hacen en ratas, en monos, ¿no? O sea, en animales, es son fumadores pasivos, porque lo que hacen es introducir en la jaula, ¿no? El humo del cannabis. Todos son fumadores pasivos. O sea, la- lo que tendríamos es que hacer un estudio, ¿no? Pero tendría que ser un poco de corte, en una reunión, ¿no? Este, Claro. exacto, donde todo el mundo está fumando y hay 3, 4 personas que no fuman, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? Ahora, eso se puede, en los Expo MediWeb que hay, que han sucedido, bueno, he asistido a todos los de Latinoamérica, pero en realidad el 90% de la gente que asiste fuma. Entonces hay como un ambiente de humo, de cannabis en todas las salas de reunión. Pero eso es una cosa empírica, no es anecdótica, no es un estudio científico en absoluto. Exacto, ¿no? Es cierto, ¿no? Y bueno, y también mencionar que si bien es cierto, algunos de los efectos adversos o cuestiones que se puedan, llámese tóxicas para algunas ópticas, en otras ocasiones pueden ayudarnos a tratar ciertas patologías, ¿no? Solo por mencionar algunas. Si bien es cierto, cannabis como tal, a nivel de psiquiatría, no lo consideran pertinente para pacientes con trastornos psicóticos, llámese esquizofrenia, por ejemplo. Formulaciones altas en CBD están siendo probadas en pacientes con esquizofrenia, por ejemplo. Otra es, uno de los efectos adversos del uso de CBD o cannabidiol es hiporexia, o sea, disminución del apetito. Y es por eso también que se proponen y se están parametrando algunos estudios para tratar obesidad, ¿no? Entonces, la psicoactividad misma, ¿no? Es algo que nosotros muchas veces queremos evitar a nivel médico, pero la psicoactividad es mal entendida en muchas ocasiones en el ambiente médico y no médico, ¿no? En el nicho familiar inclusive. Entonces, en ocasiones la psicoactividad, ya hay corrientes de uso de médico de cannabis, donde se usa una psicoactividad controlada para pacientes especialmente vulnerables, como por ejemplo pacientes oncológicos, ¿no? Se usa, por ejemplo, el aumento de apetito, que a algunos no les parece quizás aceptable, en algunos pacientes como caquexia nerviosa o pacientes con VIH. Es una herramienta terapéutica. Entonces, es mucho de arte en esto, ¿no? Yo sé que hay muchas dudas, estoy leyendo acá algunas. Eh, Nos gustaría realmente responder todas. Yo agradezco, doctor, el día de hoy, su presencia. Eh, Recordarles que mucho de lo que hemos hablado acá se ha mezclado quizás el tema de efectos adversos bajo uso médico y uso recreativo, y es porque muchos de los estudios iniciales han apuntado a encontrar efectos dañinos sobre el uso eh, que puede generar cannabis en las personas, ¿no? No es sino hasta quizás las últimas décadas que, viendo toda la potencialidad terapéutica que existe, recién se está pasando a estudiar ya los beneficios y no los perjuicios. No sé si quiere agregar algo, doctor Galloso, finalmente. Bueno, yo creo que esta, como las otras reuniones, son una invitación a investigar. Eh, eh, hay los médicos que están usando de manera sistemática cannabis
deben tener sus historias, ¿no? Bien hechas y sistematizar el resultado de sus pacientes. Y si el paciente no regresa, hay que hacerle seguimiento, ¿no? Buscarlo hasta que cada uno vaya haciendo su propia experiencia y la vaya anotando. Y eso después va a ser motivo de publicación, ¿no? Correcto. Nuevamente, doctor, muchas gracias por todo.